Bien, señores, buenas tardes. Hoy viernes, como todos los viernes, estamos aquí en el programa de la hora de consuelo. Y este va a ser un programa muy interesante para todos ustedes porque vamos a hacer una especie de evaluación del ambiente electoral, que como ustedes saben ya a dura pena dentro de 2 o 3 semanas se van a celebrar las elecciones. Y yo les he traído no un invitado de oro, sino yo diría que de platino. Un señor que profesional, arquitecto, profesor universitario, ex mano derecha de un presidente de la República durante todo su periodo, etcétera. Pero que además tiene la particularidad de que tiene una capacidad de retención de conocimientos y una capacidad tan grande de análisis y de recordar la secuencia de cosas que han ido pasando, que yo creo que va a ser muy interesante para todos ustedes saber. Ojalá después que hagamos la subida allá arriba para cuestiones de los anuncios comerciales, al regresar nos pongan los teléfonos, por si alguien quiere llamar a hacer alguna pregunta, que aproveche, porque no siempre se tiene la oportunidad de poder conversar o oír la opinión de personajes como nuestro invitado de hoy, que lo es el arquitecto Espaillat Nanita, don Paulín Espaillat Nanita. Paulín, gracias por venir y acompañarnos. Gracias por invitarme, Hernando. Tú sabes que nosotros pertenecemos a la trupe Unión Nacionalista. A la vieja Ole, que estos días se nos fue uno de los que quedaban de ahí. Sí. Juan Antonio del Mundo. Sí. Pero bueno, todavía quedamos algunos. Y seguimos al pie del cañón. Claro que sí. Estábamos conversando, don Paulín y yo, sobre las cuestiones electorales, las condiciones que hay, la secuencia que ha habido. Y yo quiero que sea él el que les diga a ustedes cuál es la situación real del país. Y después les vamos a dar algunas pinceladas de las cosas que están sucediendo. Ustedes saben que incluso en la mañana de hoy fue asesinado el chofer de Pelegrín Castillo, que es uno de los candidatos. Y todavía no sabemos qué significación tiene ese hecho, en donde aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, que no es mucho lo que sabemos, ese señor es un teniente y no fue el atentado o el asesinato, fue previamente, obviamente planificado, y no le quitaron ninguna pertenencia, incluyendo las armas, que no se las tocaron. Entonces veremos a ver qué pasa. Pero antes de entrar, Paulín me estaba dando una serie de secuencias de las cosas que han estado pasando. Y obviamente todas esas cosas tienen un objetivo final. Bueno, el clima electoral, indudablemente que se puede poner peor, pero está mal. Está mal. Han ido pasando muchas cosas en el plano de violencia armada. La última más reciente pues fue la muerte del ex rector de la universidad, Mateo Aquino Fevillete, en manos de un gángster transportista, que para poca sorpresa resultó ser que era asimilado de la policía, que hacía tiempo que tenía asignada una pistola desde el año 2006 de la Policía Nacional, que tenía como jefe de la seguridad a un coronel de la policía, que según la empresa, según la
en declaración a la prensa, era ex coronel, pero uno nunca sabe. Y gracias a que ese señor estaba bajo vigilancia y su teléfono estaba intervenido, se pudo comprobar que ese gángster transportista había disparado contra Aquino Fevillés, pero ya lo tenía todo arreglado, pretendía tenerlo todo arreglado con la ayuda del coronel jefe de su seguridad para cambiarle el cañón a su pistola, yendo a la policía y buscando algunas armas semejantes a las que ya él tenía asignadas para cambiarle el cañón, y que entonces si se hacía la prueba balística, pues no fue quien disparó. Obviamente ya eso lo tenían practicado en otras oportunidades, ¿no? No era la primera vez que se inventaban eso. Entonces eso da una medida, no solamente de violencia en medio del proceso electoral, porque fue un incidente de tipo electoral, hubo un disgusto por una candidatura de tercer orden, pero un problema electoral, sino el trasfondo. ¿Cómo es que este personaje resulta que estaba investido de cierta impunidad porque era una asignada de la policía? Y a cada rato nos tropezamos con ese patrón. Desde luego, pero es el hecho de que en boca del propio jefe de la policía escuchamos decirle al pueblo que la seguridad no es tan deteriorada como se dice, que es un asunto de percepción. Pero el término percepción resulta ser producto del manejo científico de los medios de comunicación para sustituir la realidad por las informaciones ya tergiversadas que se dan, para terminar dando una percepción de las cosas que no coincide con la realidad. Pero escucharlo de boca del propio jefe de la policía decir que había seguridad, cuando todo el mundo sabe que hay inseguridad, y sobre todo porque cada vez más se hace manifiesta la presencia de activos de la policía en los actos de delincuentes. Entonces eso como telón de fondo de un panorama de violencia, porque de violencia cuando con detalles que no se conocen, de una relación entre el que fue alcalde de Santo Domingo Este y una persona que lo mató, que tenía supuestamente negocios que no se conocen. Creo que determinó que se llegara a ese extremo. Fue una cadena de actos de violencia que siguieron por Santiago, en algunas de las comunidades del sur, en el torneo interno del PLD, y hemos seguido hasta que culminó con la muerte de Aquino Fevillés, pero resulta que asesinan al chofer de Pelegrín, que no es el primero. Tengo entendido que es el segundo o el tercero que matan. Hay que recordar también que siendo Pelegrín ministro de Energía y Minas, asesinado a un viceministro de Energía y Minas que tenía como sede de Cotuí, donde está aposentada la Barrick, la empresa que tiene el control de una buena parte de la riqueza de oro y plata de este país, y que es una empresa que viene buscando oro y plata a todo lo largo de los Andes, desde el extremo sur allá frente a la Antártica, en lo que se llamó Pascualama, en Chile, donde se produjo una situación de contaminación de toda una comarca que se llama Pascualama, porque la Barrick, en lo alto de las estribaciones de los Andes, buscando oro y plata,
contaminó con cianuro toda esa comarca. Los campesinos se levantaron contra el gobierno de Chile y tuvieron, entonces se creó todo aquel escándalo que nos permitió por primera vez saber quiénes eran los verdaderos dueños de Bajelc, por el escándalo mundial en términos ecológicos que ellos se produjo. Pero no es el único sitio, porque la Bajelc viene buscando hoy plata a todos los lados de los Andes, en Argentina también. Hace 2 o 3 semanas que Argentina le detuvo las operaciones a Bajelc precisamente por lo mismo, por contaminación con cianuro, que es la tecnología que usa para procesar el oro que saca. Pero Bajelc tiene también explotación en Perú, y yo no dudo que eso siga más adelante en Ecuador, porque mi información no llega a completarse totalmente. Pero Bajelc vino de Venezuela, que le había otorgado una de las minas, las Mercedes, una de las minas más ricas de oro y plata de Venezuela, y había un acuerdo con el gobierno de Venezuela y lo vulneró, hizo unas tratativas fuera de conocimiento del gobierno de Venezuela, le quitaron la concesión y de allá vinieron ellos y se sacaron la lotería con Cotuí, ¿no? Y ahí lo tenemos en Cotuí, con el resultado de que después de la revisión de su contrato hay 600 familias de Cotuí contaminadas con cianuro, porque han seguido haciendo lo mismo en todas partes, y la renegociación de su contrato no sirvió para proteger a los dominicanos. Y qué casualidad, entonces ahí, por razones que no se conocen, se asesina a un viceministro de Energía y Minas, donde está aposentada la Bajelc. Todo eso crea un panorama, un trasfondo, que es el verdadero trasfondo del problema dominicano. El problema del apoderamiento de la riqueza de oro y plata, no solamente de República Dominicana, sino también de Haití, en donde hay 2 expresidentes de Estados Unidos, porque resulta que en Bajelc está George Herbert Walker Bush, el viejo, el que fue jefe de la CIA, pero está acompañado, tiene una digna acompañamiento. Ahí está el príncipe Felipe de Edimburgo, duque de Edimburgo, el príncipe consorte de la reina de Inglaterra, la mujer más rica del mundo. Está acompañado por el príncipe Bernardo de Holanda, que fue el príncipe consorte de la reina Juliana, la segunda mujer más rica del mundo. Ahora está reinando otra generación porque murió la reina Juliana. Pero el príncipe Bernardo fue el creador del Club Bilderberg, que es el concón económico de Europa, ¿no? Está ahí también en Cotuí. Está también Karl Pohl, que fue presidente del Banco Federal de Alemania. O sea, la plutocracia mundial está en Cotuí, ¿no? Y entonces de repente un día nos enteramos, o se entera el gobierno, que la Bajelc había decidido darle la exclusividad de la venta de su producción de oro y plata a una empresa que no se sabía quiénes eran. Y ellos decidieron por su lado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y el gobierno dominicano está pintado en la pared? Porque ¿cómo se pueden tomar decisiones de esa naturaleza? Como uno se pregunta también, ¿y cómo puede ser que los dueños de las plantas generadoras den apagones cuando ellos quieran? Y eso crea otra pregunta. ¿Y si deciden apagar el país el día de las elecciones? Porque se supone que, como se vencen los contratos del llamado Acuerdo de Madrid en agosto, pues que los apagones que estamos sufriendo ahora en los circuitos de 24 horas, que se supone que 24 horas quiere decir de 24 horas de luz y no 24 horas de apagones, ¿no? Tenemos entonces una duda. ¿Y quién garantiza la idoneidad del servicio eléctrico
el día de las elecciones, porque tenemos una superintendencia de electricidad que no supervisa nada y que no ejerce autoridad sobre nadie, y así está casi todo el sistema político gubernamental, en funciones que no funcionan. Dentro de ese clima de apatía gubernamental, estamos tratando de hacer un ejercicio que nos conduzca a la democracia. Y entonces vamos a echarle un vistazo a la oferta, porque tenemos una reelección que fue el resultado de modificar la Constitución de la República en un acuerdo que se ha denominado reelección por reelección, porque para conseguir modificar la Constitución, para permitir la reelección que la prohibía la Constitución con la cual fue elegido el presidente Danilo Medina, se le ofreció a todo el Congreso que el que apoyara la modificación de la Constitución sería apoyado en su reelección. Y en eso se embarcaron la totalidad, menos creo que 2 casos, o 3, creo que fueron 3 casos que fueron la excepción, para confirmar la regla. Wow. Se modificó la Constitución y ahora tenemos reelección por reelección. Pero ¿qué pasa? Y hay cosas ocultas en el asunto. Hay unas gestiones que se hicieron y que yo he tenido conocimiento sobre ellas. La Junta Electoral sometió al Senado del Congreso Dominicano en diciembre del año 2013 una ley que la Constitución exigía para habilitar a la Junta Central Electoral poder cumplir con una obligación que le imponía la Constitución de convocar un referendo aprobatorio en el caso de que la Constitución fuera modificada en determinadas formas o en determinados aspectos. Bueno, pues uno de esos aspectos fue modificado en junio del 2015, cuando precisamente se modificó para permitir, modificando el artículo 124, la reelección del presidente Danilo Medina. La Junta Central Electoral debió haber convocado el referendo aprobatorio. Se lo mandaba a la Constitución de la República. ¿Qué pasó? Que la ley que se exige también para poder convocar el referendo, que había sido depositada en diciembre, o sea, con mucha antelación, no estaba disponible en junio del 15. Pues hubo alguien, vamos a decir, una persona muy perspicaz, ¿no? y sistemático en sus investigaciones, que había logrado una copia de la ley sellada y recibida por el Senado de la República, que había ido al listín diario y había conseguido el reportaje con fotografías donde el presidente de la Junta Central Electoral depositaba en manos del presidente del Senado el proyecto de ley que le iba a permitir a la Junta Central Electoral convocar el referendo aprobatorio depositado en sus manos. Bueno, esa misma persona fue finalmente al Senado y pidió una copia de esa ley, de la cual ya él había tenido una copia de la propia Junta Central Electoral con su sellito recibido por el Senado, y le dio una certificación. Esa ley no ha existido nunca aquí en el Senado. Quiere decir que en el Senado de la República hicieron desaparecer, en los términos que está redactada esa notificación que yo la certificación que yo la vi, esa ley no ha existido nunca en los registros del Senado. Y es que eso desapareció. Y por tanto inhabilitó a la Junta Central Electoral para convocar lo que debía haber convocado, que fue el referendo aprobatorio para que se pudiera constitucionalmente permitir la reelección del presidente Danilo Medina.
de modo que ha habido toda una conjura para inhabilitar a la Junta Central Electoral a hacer su cometido constitucional. Desde luego, en el momento en que la Junta necesitó la ley y no la encontró, debió gritar, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente decidieron callar. Pero eso está ahí, y la investigación está ahí, y en algún momento eso saldrá a relucir, no sabemos cuándo ni cómo, pero está. Pero es el camino que hemos seguido para llegar a donde estamos. Por eso se complicó con las fórmulas de gobierno compartido. Parece que los números no cuadraban, las encuestas que decían el 60 y tantos % a favor del presidente. Entonces se buscó una alianza con el PRD, el gobierno compartido, y eso desató una serie de alianzas cruzadas entre unos y otros que ha desarticulado la partidocracia dominicana. Eso ya no se entiende, porque ha habido, creo que le llaman transfugismo, ¿no? Bueno, transfugismo es el resultado de que partidos que siempre habían sido opuestos políticamente, de buenas a primeras por conveniencias de unos o de otros, de repente han desaparecido todas esas diferencias y se han convertido en una sola unidad con un propósito en este caso reeleccionista. No, el propósito es de compartir. ¿Compartir qué? Yo digo que compartir la corrupción imperante. Bueno, yo diría que compartir también las mieles del poder. Eso se llama corrupción. Usualmente. Sí. Tú que tienes esa gran experiencia, vas a seguir en los próximos minutos explicándonos otras cosas, porque a mí yo me he encontrado fascinante todo lo que tú has dicho, porque además fíjate que no se ha querido debatir nada de esto. Nosotros venimos y decimos todo esto aquí, y yo garantizo, todos los que oyen, que ya conocen este programa, que aquí todo lo que se dice es verdad, y siempre vivimos invitando a que los que creen que lo que nosotros decimos no es verdad, o tienen algún argumento, que vengan aquí y nos lo digan, que nosotros con mucho gusto abrimos la puerta, lo sentamos, y que nos digan, porque así todos aprendemos y todos mejoramos la situación de nuestro país. Pero nunca ha venido nadie. De todas maneras, tenemos que subir allá arriba a comercial un rato. Venimos dentro de un rato. Vamos a ver si nos ponen el teléfono para si alguien quiere hacer algún comentario. Aunque, a decir verdad, todo lo que está contando Paulín es tan fundamental, tan interesante, tan importante y tan verdad, que nos va a faltar tiempo para todo lo que podemos dilucidar en este programa. Adelante. Señores, venir a hacer este programa, uno siempre se encuentra con amigos aquí y uno pasa un buen rato porque fuera de las cámaras se cuentan tantas anécdotas y tantas cosas que valdría la pena que todo el mundo las conociera. Vamos a ver si algún día juntamos a unas cuantas personas aquí para hablar de ese tipo de cosas que vienen de muy atrás, pero que son todas verdades y que la gente no sabe. Pero en fin, aquí tenemos a Paulín, que tenemos que sacarle partido por todo lo que él sabe y todo lo que él dice. De manera que vamos a continuar con el programa, y yo quisiera después que nos comentara algo también, por ejemplo, con ese hecho curioso de ayer, de que el embajador de los Estados Unidos aquí se fue a la frontera a ver cómo eran las deportaciones. Aquí todo el mundo sabe que no se está deportando ni se ha deportado a nadie. Las deportaciones, parece que había otras motivaciones, vino con un altísimo
funcionarios de migración de los Estados Unidos. De manera que... Bueno, pero uno se pregunta, ¿tendrá eso que ver con las declaraciones que hizo nada menos que el jefe del Comando Sur, el general John Kelly, en Bahamas? Aparentemente, deduce uno, que contestando a sus interlocutores, porque ese señor dijo, a la República Dominicana se le fue la mano, se excedió en su solidaridad con Haití, porque está gastando el 30% de su presupuesto en atender a los haitianos, y además en ese país ya no caben más haitianos, y para él decir una cosa como esa, tendría que estar frente a algún intento de que él nos presionara a nosotros para que acogiéramos, como lo han estado intentando la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependencia de la OEA, con sede en Washington, para que aceptemos ahora se intenta una nueva regularización, para que quepan otros 200.000 haitianos. Están tratando de construir un partido haitiano para controlar la política dominicana, las elecciones dominicanas. Que te interrumpo, porque eso que tú estás diciendo está interesante, incluso requeriría casi de un programa entero para hablar de eso. Pero hay alguien que nos está llamando por teléfono, y a mí me gusta siempre oír la opinión de alguien que está viendo de afuera lo que estamos diciendo. Adelante con el que dice que yo. Pues seguimos. Bueno, y obviamente, para que el general Kelly, nada menos que el jefe del Comando Sur, diera una declaración como esa, habiendo estado aquí y obviamente conociendo muy bien la realidad dominicana, y además porque en la prensa de ayer dijo que el subjefe del Comando Sur estaba junto con el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, dándole apoyo en la lucha con el narcotráfico. Ahora de repente tenemos ahora una coincidencia en defensa de los intereses nacionales al Comando Sur de los Estados Unidos, que uno siempre lo tiene en su historia como el enemigo, porque nosotros hemos sido intervenidos por las tropas norteamericanas y los contingentes que vienen aquí son los del Comando Sur. Vamos con nuestra llamada para ver qué nos dicen. Adelante con la llamada, por favor. Sí, yo quisiera saber si aquí sería posible que otro país como Haití hiciera un partido político, si nuestra constitución lo permitiría, no se deben hacer los groseros. Ya, gracias. No, yo quiero decir que aquí han llegado las cosas al punto de que un desprendimiento del PRD, como el partido que preside Trajano Santana, inscribió a contingentes de haitianos en su partido, y eso debió merecer, y yo lo tengo archivado, ¿no? Debió merecer inmediatamente una reacción de todas las autoridades dominicanas, porque eso es una vulneración a la Constitución dominicana y a las leyes de luego que no pueden permitir que extranjeros sean inscritos para que tengan el derecho que tienen los dominicanos. Bueno, una manera de contestarle a la llamada: eso no es posible. Pero aquí ya se han hecho tantas cosas mal hechas y tantas irregularidades que ya todo es posible y ya nada es nada. Hasta un día, ¿no? Bueno, sí. Pero realmente nosotros tenemos una situación difícil de manejar con estas ofertas, ¿no?, electorales, que no dan un panorama claro a los dominicanos sobre el camino a seguir. Y esto se hace mucho más confuso cuando se producen entonces hechos como que se acaba de producir, como colofón de una secuencia de otros hechos de violencia que nos llevan a las pocas, digamos casi horas que faltan para las elecciones. ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a suceder en las elecciones dominicanas? Porque si seguimos el camino en que venimos transitando, podemos llegar en medio de un proceso de violencia a las elecciones. Ojalá
Ojalá que no, pero no se puede descartar nada. Y yo decía hace un rato que como no se controla nada, ¿cómo se puede evitar que los dueños de las plantas generadoras nos den un apagón el día de las elecciones? Bueno, aquí se ven tantas cosas irregulares, empezando porque todo el mundo habla de las famosas plantas que se están construyendo por allá. De carbón, Catalina. Sí, de carbón, que ya eso es una cosa completamente obsoleta. Pero tampoco nunca oí decir si eso iba a funcionar con el carbón, las grandes depósitos de carbón que hay en Bánica, o en otros lugares del país donde también hay. Se comprobó o era que se estaba buscando traer el carbón de Colombia con todo lo que eso envuelva, comisiones, transporte, y tenemos el antecedente de un fraude de la intermediación en las compras de carbón a Colombia de la AES, una empresa norteamericana. Pero bueno, lo que se nos queda es decir que toda esta gran conspiración para la fusión con Haití la impulsan las grandes corporaciones mineras que se están apoderando del oro y la plata de la isla, igual que los conquistadores de 1492. Y hay dos expresidentes de Estados Unidos, uno del lado haitiano, que es Bill Clinton, y otro del lado dominicano, que se llama George Bush. Bueno, debo decirte que yo me alegro mucho de que hayamos podido decir todas estas cosas. Ya nos están haciendo señas de que se terminó el programa. Este programa siempre resulta corto, no solamente para nosotros, porque conversar con personas como tú y compartir esto con amigos que oyen este programa con bastante asiduidad, sino que uno aprende mucho conversando con personas cuya experiencia, conocimiento y ¿por qué no decirlo? Su edad le permiten a uno hacer y decir cosas sin miedo, porque obviamente hay un interés en atemorizar para que no se digan muchas de las cosas que suceden. A propósito de miedo, quiero decirte, porque lo digo siempre en mi programa, hace mucho dije, cuando ustedes me vean venir vestido de caqui, es porque en este país vamos a pelear. Entonces, ¿por es porque estoy preparado. Yo voy a venir con vestido de caqui también de ahora en adelante. Señores, gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a que la próxima semana vuelvan, que si Dios quiere también nosotros vamos a volver. Hasta entonces.